Bueno, buenas tardes. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, Bueno, nosotros les vamos a hablar del estado séptico. Empezando con un poco de historia. Galeno, este famoso médico que aportó mucho y a veces pues no tan bien a la medicina, pues dijo una frase. Sabes que Galeno antes, o sea, en su época histórica, estaba en un marco premedievo, en el 129-200 después de Cristo, pues sabemos que estamos muy cerca de empezar la Edad Media y todavía se tenían unas creencias un poco, iban a ser base, muchas creencias en estos años, a algo que iba a desencadenar pues muchos pensamientos de la Edad Media, ¿no? Él dijo la frase pus bonum et laudabile, que significa la pus es buena y digna de alabanza. Laudable significa digna de alabanza, haciendo referencia a que él creía que las heridas curaban por segunda intención, o sea, volver a abrir una herida es lo que, y cuando se volviera a abrir y esta supurara, es cuando teníamos íbamos a tener un buen desenlace de esa herida. La pus es esencial. Y entonces, a partir de esto que él dijo, empezó a haber un uso indiscriminado de cauterio, todos estos elementos que tenemos para este, quitar tejido de una herida, y tanto calor, que es lo principal, fuego también, y ungüentos compuestos de sustancias podridas durante la Edad Media. Entonces, imagínense, tenían heridas y ellos creyeron que cuando supurara la herida era cuando realmente iba a curar. Y entonces se ponían ungüentos de cosas, pues ya, que obviamente, pues sí estimulaban la supuración, pero pues no era lo adecuado. ¿Qué pasa en el siglo XIV? Pues tenemos la introducción de las armas de fuego. En Italia fue cuando empezaron a desarrollarse las armas de fuego con unos cañones largos. Y de hecho empezaron más o menos en el siglo XIV, en el siglo XIII, pero pues estuvieron bien establecidas en el siglo XIV. ¿Y qué pasaba? Empezaron a haber muchas lesiones nuevas que están acompañadas del material contaminante de los proyectiles, de basura externa y residuos de pólvora. ¿Y qué tenían estas personas que eran heridas por estas armas de fuego? Quemaduras graves, fracturas expuestas y úlceras extensas. Entonces, la gente pues todavía no, muy posiblemente no manejaba el término de shock o hemorragia, pero sabían que un paciente a quien se le depletaba su volumen intravascular, pues era un paciente muy lábil a morir, ¿no? Este, entonces decían, hay un aumento de muerte, pues si hay herida, muchas veces no hay una herida, controlaban la herida, la hemorragia, pero aún así morían. Y entonces empezaron a tener ideas acerca de las balas, ¿no? Hieronymus Braunschweig, un alemán, este, si se fijan, ya acercándose poquito más al Renacimiento, todavía entre la Edad Media y el Renacimiento, él decía que estas balas, la pólvora envenenaba la sangre y el tratamiento debería de ser, pues, extraer las sustancias, o sea, tanto los residuos de bala como lo que es el daño que causara alrededor de los tejidos, el trazo de la bala en el cuerpo. Y después otra persona que se llama Giovanni de Vigo fue muy importante y tuvo un escrito muy, con mucho peso en la medicina en ese momento, porque él era muy, simpatizaba mucho de las ideas de Galeno, y en su publicación Práctica en Arte Quirúrgica Copiosa, dice que el uso de aceite hirviendo sobre las heridas era un, era un método eficaz, pues, para contrarrestar el envenenamiento de la pólvora o de todo lo que causara, que tuviera los componentes de una bala para envenenar a este paciente, ¿no? Ya se empezó a creer que era un envenenamiento de la sangre. Y ahora imagínense, pues claro que este aceite hirviendo iba a ser
un factor muy importante y pues causaba una supuración evidente, aparte de un dolor muy acentuado a quien se le aplicaba este aceite hirviendo, ¿no? ¿Qué pasa poco después, ya hablando ya entrando al Renacimiento? Alfonso Ferri dice que igualmente las, cuando se introducía la bala al cuerpo, parte de la armadura o de la ropa pues quedaban dentro de la herida y también eran responsables de la supuración. Y él mismo dijo que ya no, él mismo dijo pues como que la supuración no es algo que ayude realmente a que una herida sane. Y comenzó a retirarlas y vio que realmente pues había un poco de mejoría en comparación del uso del aceite, ¿no? Hirviendo. Pero, pues, ¿qué pasó? Como todavía este, las teorías de este arte, de este aceite hirviendo de Giovanni de Vigo estaban muy fuertes, pues se siguieron usando y pues no se le hizo mucho caso a él. Por último, Paracelso, este personaje de aquí a la derecha, él era un crítico pues, de la medicina galénica e hipocrática, y él dijo, no, pues espérense, esto no está como, no es natural, y él siempre dijo, pues no tiene sentido de que la supuración sea parte del proceso natural de recuperación de una herida. Y él mencionaba que el verdadero médico de las heridas es la naturaleza y que realmente lo que se debería de procurar es prevenir la infección, y diciendo que otras cosas como la dieta, el tiempo, las estrellas, los astros y todo eso, pues no influían para nada, saliéndose ya de este pensamiento medievo que se tenía en donde, pues por 700 años, pues no hubo un avance importante, 1000 años que no hubo un avance importante en la ciencia. Y él decía que dejar que la naturaleza obre en paz y pues así es cuando se van a curar las heridas. Luego vamos con Ambroise Paré, que si tal vez lo recuerden que en nuestra materia de cirugía, pues es el padre de la cirugía moderna, y él siendo un médico militar ante el asedio a Turín, Italia, ellos eran los atacantes, iban a atacar un castillo y él estaba a cargo de un grupo de soldados, ¿no? Entonces, seguían utilizando esta técnica de aceite hirviendo y pues él dijo que, en un relato dijo pues que sí, había leído y había pues, visto cómo era el tratamiento con este aceite y era lo que le dijeron que tenía que hacer, ¿no? Curar con aceite hirviendo las heridas de bala y no solo de bala, de lanzas, de espadas de sus soldados, pero se le acabó el aceite y entonces empezó a usar vendajes y emplastos. Los emplastos es una mezcla que se ponía pues muchas veces debajo de la misma venda, como para que el contenido, las propiedades del emplasto, pues curaran la herida, ¿no? Entonces, utilizó yemas de huevo, aceite de rosa y aguarrás, que también se conoce como, bueno, es resina destilada, la resina de árboles destilada. eh, se va a obtener el aguarrás, que también ¿cómo se conoce? Bueno, pues hizo unos emplastos con estos tres componentes, y él tenía el miedo de que al próximo día sus soldados ya hubieran muerto porque no aplicó el aceite hirviendo, y él no quería aplicarlo porque veía cómo sufrían las personas y estaban bastante mejor. Entonces dijo, pues yo no voy a aplicar el aceite, y se empezó a usar esto. Y así como, si se fijan, pues vamos a hablar de sepsis, de estado séptico, y pues y algo crucial para la sepsis es la presencia de infección. Y pues claro que de acuerdo a las 1000 infecciones por diferentes patógenos que tenemos, pues han habido historias muy, es grandísima la historia que tenemos, ¿no? Por ejemplo, citando a Ignus, creo que se llama Ignus Schlossstein, creo, era un obstetra que al momento se dio cuenta de que la fiebre puerperal era causada pues por
las manos del obstetra. Entonces dijo, pues es posiblemente de que seamos nosotros, que no nos lavamos las manos o no tenemos mucha higiene, y al explorar a una mujer en el puerperio, pues estamos causándole la fiebre puerperal, pero todavía no estaba muy avanzada la ciencia en ese momento, y lo tacharon como loco y se murió. Tenemos pues 1000 casos, ¿no? En cuanto a la historia de las infecciones, pero realmente Ambroise Paré fue el que, pues sí, hizo un parteaguas muy importante al mencionar que la pus, pues no es para nada algo que debería curar las heridas. Ahora vamos con las definiciones de sepsis. Primero, en 1991 fue la primera conferencia internacional de consenso para esto. Se definieron 5 cosas, de las cuales empezamos con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y este síndrome consta de la temperatura mayor a 38 grados Celsius o menor a 36 grados centígrados, frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto, presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial menor a 32 milímetros de mercurio, un recuento leucocitario mayor a 12,000 células por milímetro cúbico o menor, o una leucopenia menor a 4,000 células por milímetro cúbico, o mayor o más de 10% de células banda inmaduras, los precursores de los neutrófilos, ¿no? Que sabemos que se van a la circulación cuando tenemos, en casos de una infección. ¿Qué pasa? También vamos a tener, se definió sepsis grave, perdón. La sepsis en este momento era, y yo lo he escuchado últimamente, más bien lo he vuelto a escuchar últimamente, se decía que es, para tener el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, son 2 o más de estos criterios, y aparte la evidencia o sospecha clínica de infección. Eso es lo que se decía, y hasta hace poco todavía se escuchaba de que eso era la sepsis, ¿no? Pero ya no es así, esta es la primera definición. Sepsis grave. Mencionaron que la sepsis grave era una sepsis asociada con hipoperfusión, hipotensión o disfunción orgánica. La hipotensión la definían como presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, una presión arterial media menor a 70 milímetros de mercurio, un descenso de más o 40 milímetros de mercurio o 2 desviaciones estándares de la tensión arterial normal para la edad de una persona en particular, en ausencia de otras causas de hipotensión. La hipoperfusión la evaluaban como acidosis láctica, oliguria o alteración del estado mental, alteración aguda. Y la disfunción orgánica le pusieron síndrome de disfunción multiorgánica, lo definieron tal cual, y es la alteración progresiva de la función de los órganos de un paciente con enfermedad aguda grave, incapaz de mantener su homeostasis sin ayudas. Así es como definían la disfunción grave. De shock séptico, ¿cómo lo definían? Como una sepsis grave, todo lo que tiene la sepsis grave, con disfunción del sistema cardiovascular. Parecido, actualmente la definición del shock séptico también tiene que ver mucho con esto, por una presión arterial media que no puede aumentar con vasopresores, pero ahorita lo vamos a ver bien. El síndrome de disfunción multiorgánica es tal cual lo que les acabo de decir, la alteración progresiva de función de órganos de un paciente con enfermedad grave, incapaz de mantener su homeostasis sin ayuda. Después, en el 2001, hubo otra conferencia internacional para definir la sepsis, y entonces aquí se empezaron a dar cuenta de que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica era poco específico, que 1 de cada 5 personas que entraban a la unidad de cuidados intensivos, pues lo tenía, pero de estos, solo 1 de cada 4 realmente tenía infección. Entonces, sí tenían los criterios CIRS todavía, pero ellos decían que se necesitaba infección
y uno o más de los siguientes criterios: alteración del estado de conciencia, edema o balance positivo hídrico mayor a 20 mililitros por kilogramo en 24 horas, lactato mayor a 2 milimoles por litro, hipotensión, ¿cómo se llama? Saturación venosa central mayor a 70% o índice cardíaco mayor a 3.5 litros sobre minuto sobre metro cuadrado, que mide el rendimiento cardíaco de acuerdo al tamaño de la persona, ¿no? Por eso sobre metro cuadrado. Hipoxemia, oliguria, creatinina menor a 0.5 miligramos por decilitro, trombocitopenia, hiperglucemia, con una glucosa plasmática mayor a 110 miligramos sobre decilitro, bilirrubina indirecta mayor a 4 miligramos sobre decilitro, y niveles plasmáticos altos de proteína C reactiva o procalcitonina. Que ahorita ya vamos a ver cómo la procalcitonina nos ayuda mucho en cuanto al tratamiento. Y ahora vamos con las definiciones actuales. Lo más actual, lo más nuevo, fue la Conferencia Internacional de Consenso en Sepsis y Shock Séptico del 2016, también abreviada como sepsis 3, porque es la tercera definición de la sepsis. Ya no se toma en cuenta el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica para criterio diagnóstico, por lo mismo de que se dieron cuenta de que era muy inespecífico para casos de infección. Decían, bueno, se dieron cuenta de que no siempre marcaba una disfunción orgánica y de igual manera no siempre era infección, entonces estaba como en medio de lo que tiene que ser la sepsis. Y se desactualizó el término de sepsis grave, porque dijeron, pues prácticamente todas las sepsis son graves, casi todos los pacientes que tienen sepsis, pues tienen riesgo a morir. Claro que un paciente con sepsis y choque séptico, pues está aún más en condiciones de más vulnerabilidad, pero pues todas las sepsis son graves. En cuanto a la definición con palabras, se determinaron que la sepsis es la disfunción orgánica que amenaza con la vida, ocasionada por una respuesta desregulada del organismo a la infección. Y el shock séptico es la sepsis más anormalidades circulatorias y celulares o metabólicas que son lo suficientemente profundas como para aumentar sustancialmente la mortalidad. Ahorita vamos a ver qué es la sepsis, el shock séptico en criterios. Los criterios clínicos. La sepsis es la infección documentada o sospechada más el aumento agudo, eso es muy importante, de 2 o más puntos en la escala SOFA, que ya vamos a ver, así como la Quick SOFA, que nos va a indicar qué tanto riesgo tiene este paciente de complicarse, ¿no? El choque séptico. El choque séptico será una hipotensión persistente que requiere de vasopresores para mantener la presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio y un lactato mayor a 2 milimoles sobre litro o 18 miligramos sobre decilitro, a pesar de que ya hayamos hecho una reanimación adecuada con líquidos. Entonces, sepsis, infección documentada sospechada, más aumento agudo de 2 o más puntos de SOFA y shock séptico, a pesar de vasopresores, hipotensión persistente que requerimos vasopresores para tener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, y un lactato mayor a 2 milimoles sobre litro, a pesar de reanimación adecuada hídrica. Aquí tenemos las escalas. La escala SOFA, es un acrónimo de las letras SOFA de Sequential Organ Failure Assessment Score, que es una puntuación para evaluar la falla orgánica secuencial, que nos va a medir la respiración como el índice de PAFI o SAFI, la coagulación en cuanto a la cantidad de plaquetas, hígado, la cantidad de bilirrubina, cardiovascular, la tensión arterial, y junto con fármacos, si se requieren, sistema nervioso central con la escala de Glasgow y renal con la creatinina o el flujo urinario. La escala Quick SOFA es muy
es muy práctica porque la podemos hacer sin ningún laboratorio, sin ningún estudio de laboratorio, y la podemos hacer pues instantáneamente a la exploración clínica del paciente, y nos va a indicar qué tan grave puede ser el cuadro y hacia dónde tenemos que orientar nuestro tratamiento. Número 1, alteración de nivel de conciencia, escala de Glasgow menor o igual a 13 puntos. 2, la presión arterial sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio. Y 3, la frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 respiraciones por minuto. Ok, ahora vamos a ver la fisiopatología. Y para pues explicar la fisiopatología, vamos a explicar las fases que se han integrado. Siguiente, por favor. Para que caracterizan el comportamiento de esta sepsis. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, vamos a desglosar bien 5 fases, que son estas que les puse aquí. La primera es reacción local, la segunda, respuesta inflamatoria sistémica inicial, tercera, respuesta inflamatoria masiva, cuarta, inmunosupresión excesiva y quinta, disonancia inmunológica. Entonces, vamos a empezar con la de reacción local. Siguiente, por favor. Y bueno, cabe resaltar que estas fases pueden ser de una evolución progresiva, autolimitarse o presentarse de forma independiente y única, ¿no? Entonces, primero tenemos la de reacción local. Esta fase se va a caracterizar pues por la presencia de una respuesta proinflamatoria local que va a tener como objetivo limitar la extensión del daño y promover el crecimiento de tejido nuevo y eliminar el material antigénico. En esta fase, la respuesta antiinflamatoria es rápidamente autolimitada. Entonces, ¿qué va a pasar a nivel inmunológico? Las interleucinas 4, 10, 11 y 13, así como los antagonistas de los receptores de interleucina 1 y el factor de crecimiento tipo beta o TGF-beta, así lo pueden encontrar, TGF-beta, van a bloquear la expresión de los antígenos clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad a nivel de los monocitos. Recordemos que estos antígenos clase 2 son glicoproteínas que se van a expresar en la membrana celular de las células presentadoras de antígenos. Entonces, se va a impedir que la presentación de antígeno y la subsecuente cascada inflamatoria, que se va a traducir clínicamente en una rápida recuperación del paciente debido al rápido equilibrio entre las respuestas proinflamatorias y antiinflamatorias. Siguiente, por favor. La fase 2 es la respuesta inflamatoria sistémica inicial. En esta fase, la lesión inicial es más grave que la fase 1. Por eso les puse este fueguito, porque hacía referencia a quemaduras extensas, también una destrucción tisular o también se mencionaba una pancreatitis aguda. Entonces, pues la lesión va a ser más grave. Y la respuesta inflamatoria no solo se va a limitar al ambiente del tejido dañado, sino que también va a tener una repercusión sistémica, porque los mediadores inflamatorios ya van a pasar al torrente circulatorio, lo cual va a condicionar pues reclutamiento y activación de polimorfonucleares y atrapamiento plaquetario en la microcirculación y daño endotelial generalizado. Entonces aquí, pues clínicamente podemos observar al paciente que va a cursar con una fiebre, con una posible taquicardia, una vasodilatación sistémica y pues debido al daño endotelial se va a iniciar con datos de fuga capilar. Entonces esta respuesta de fase 2 va a tener como finalidad limitar la lesión orgánica y puede evolucionar de 2 maneras, que son las que les puse aquí, abajito. Una vez que ya se controla lo que lo inició, la respuesta antiinflamatoria va a ser capaz de inhibir la respuesta inflamatoria, porque más adelante vamos a ver cómo se da esta compensación, o sea, se van a activar 2 mecanismos, el inflamatorio y el antiinflamatorio para, pues, tratar de equilibrar las cosas, ¿no? Entonces, ese es como lo más bonito y se va a inhibir la respuesta inflamatoria y, pues, el paciente va a mejorar.
Pero si no se controla bien la lesión inicial, ya sea por una reanimación inadecuada o una infección persistente o una inflamación persistente, se va a amplificar la respuesta inflamatoria y se va a pasar a la fase 3, que es la siguiente. Ok, aquí es respuesta inflamatoria masiva. Y en esta fase se va a perder el equilibrio entre la respuesta inflamatoria y antiinflamatoria, lo que va a traer como consecuencia, pues, un desequilibrio total, no, una amplificación no controlada de la liberación de mediadores celulares y mediadores inflamatorios. Entonces, para este punto ya se pudo haber tratado, controlado lo que lo desencadenó, pero lo común es que en este punto siga activo y la causa sea algo intenso, como mencionábamos de las quemaduras extensas o un foco infeccioso no controlado, ¿no? Entonces, para esto vamos a hablar de la respuesta del sistema inmune: inflamatoria, antiinflamatoria, inmunosupresión. Entonces tenemos, pues SIRS, bueno, que es, pues la sepsis es el resultado de este desbalance entre el SIRS y la respuesta antiinflamatoria compensada, que es lo que lo puse abajo como CARS, que así se abrevia. Entonces, primero para decir, el primer paso para el desarrollo del SIRS se caracteriza por la pues, activación de receptores de reconocimiento de patrones, como lo son los tipo TOL o los de lectina tipo C. Entonces, estos receptores están encargados de iniciar una señalización intracelular y se van a unir a los patrones moleculares asociados a patógenos y a patrones moleculares asociados al daño. Van a generar una tormenta de citocinas y quimiosinas. Entonces, pues ya sabemos que los receptores de reconocimiento de patrones se encuentran en la membrana de los macrófagos, en la membrana de los neutrófilos, en la membrana de las células dendríticas. Entonces, estas van a activar vías de transducción de señales, como es hay varias vías, ¿no? Pero hay una en especial que se llama vía del factor nuclear kappa. Esta se va a localizar en el citoplasma de la célula y va a ser activado y va a migrar hacia el núcleo, donde va a generar como una transcripción de proteínas, enzimas, citocinas, etcétera. Y después de ser activado, va a iniciarse la liberación de pues, productos inflamatorios y la expresión de moléculas coestimuladoras con el fin de pues, reclutar más células al lugar de infección. Y pues el objetivo de la respuesta innata siempre va a ser la erradicación de estos patrones moleculares asociados a patógenos y asociados al daño. Entonces, después de esta activación del sistema innato, se va a activar la respuesta adaptativa, ¿no? Y se puede dar una posible resolución del proceso inmunológico. Pero si no, está el CARS, que pues es esto: durante todo este sistema proinflamatorio, el sistema inmune adaptativo trata de modular el grado de inflamación que está ocurriendo. Y esto va a caracterizarse por que va a intentar suprimir el sistema inmune y va a haber una regulación negativa de la inflamación sistémica. Entonces, esto se va a originar después de que el linfocito TCD4, presenta al fagocito, el antígeno, y va a diferenciarse en 4 subtipos de linfocitos. Los T-helper1, T-helper2, T reguladores y T17. Entonces, estos linfocitos van a permitir la activación celular y el desarrollo de la respuesta antiinflamatoria compensatoria o el CARS. Entonces, el primer paso para que se desarrolle este proceso, pues va a ser la activación del linfocito T regulador. ¿Y qué va a hacer? Va a liberar la interleucina 10, que esta tiene funciones inmunosupresoras, como la regulación negativa del factor de necrosis tumoral, liberación del factor de crecimiento beta y la inhibición de células proinflamatorias. Entonces, pues por otro lado, los linfocitos T17 también se van a encargar de la regulación de la quimiotaxis y múltiples procesos de inmunosupresión, que van a incluir la apoptosis, depresión de linfocitos y células dendríticas.
Este mecanismo de inmunosupresión va a estar mediado por el aumento de la expresión de moléculas estimuladoras de programadas de muerte, linfocitos T, citotóxicos y linfocitos T y B atenuadores. Entonces, bueno, este mecanismo se va a basar en la liberación de interleucina 10 y de interleucinas que tienen efectos inmunosupresores. Siguiente. Sabas, no se ve la letra. Creo que le había puesto otro color y letra blanca. ¿Le puedes poner la letra negra, por favor? Ajá. Sí. Ay, una disculpa, es que se cambia el formato cuando lo pasamos. Bueno, esta fase 4 se va a llamar inmunosupresión excesiva. Gracias, Altas. Y en esta fase, lo que va a haber va a ser una hiperactividad de la respuesta antiinflamatoria, perdón. Que va a llevar al paciente a un estado de anergia, y que esa anergia va a ser la incapacidad de los linfocitos de reaccionar ante la presencia de un antígeno y de inmunosupresión, que lo van a hacer a el paciente muy susceptible a otras infecciones y a la rápida progresión de las infecciones. Entonces, en esta fase de inmunosupresión excesiva, se ve con frecuencia en pacientes que tienen, les vuelvo a mencionar, quemaduras graves, hemorragia insanguinante, algún trauma grave, o igual se mencionaba mucho la pancreatitis aguda. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una disminución en la expresión de los antígenos HLA, y pues va a haber una disminución en la síntesis de citocinas proinflamatorias y de radicales libres de oxígeno. Entonces, ahorita vamos a hablar bien sobre esta vía de los radicales libres de oxígeno y nitrógeno. Y bueno, va a haber niveles elevados de interleucina 10 y de factor de crecimiento beta. Entonces van a suprimir como tal la expresión a nivel de los monocitos, de antígenos clase 2, del complejo de mayor histocompatibilidad, lo que va a bloquear la proliferación de los linfocitos T, y pues se han descrito como 3 alteraciones en esta fase. La primera es el bloqueo de la activación de macrófagos por citocinas, el desequilibrio entre la comunicación de células T y B con el resultado de que va a disminuir la síntesis de anticuerpos, y la disfunción local de polimorfonucleares. Entonces, aquí, esta fase pues, de inmunosupresión excesiva, un gran número de pacientes van a seguir evolucionando. O sea, es difícil que aquí ya como noten, como regresen al equilibrio, ¿no? Al estado de equilibrio. Y es muy sencillo que se pasen a la siguiente fase. Siguiente, que es la disonancia inmunológica. Y esto se va a caracterizar por pues, disfunción orgánica múltiple, y va a tener una mortalidad elevada. Pues es lo que va a suceder, es lo que hemos hablado del desequilibrio proinflamatorio y antiinflamatorio, que va a llevar pues a una parálisis inmunológica. Y para esto les voy a hablar de varios desequilibrios que ocurren, o sea, al mismo tiempo o a la par, que nos llevan a esta disfunción orgánica múltiple y a la muerte. Entonces, el primero es desequilibrio entre los antioxidantes y los oxidantes. ¿Qué va a pasar? Los neutrófilos y macrófagos activados durante la respuesta inflamatoria van a generar una cantidad grande de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, que se van a abreviar como ERO y ERN. Entonces, estas van a producir cambios en las membranas, proteínas y ADN a través de la oxidación, nitrosilación y nitrificación. Estas especies reactivas normalmente van a estar controladas y reguladas por los antioxidantes, como hemoxigenasas, glutamatocisteína, ligasa, etcétera, ¿no? Entonces,
Eh, Estos también, o sea, estos antioxidantes van a estar regulados por el factor nuclear de la transcripción. Entonces, en la sepsis, el aumento excesivo de estos especies, sí, los ceros y los ERN, las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, van a impedir la translocación de este factor de transcripción al núcleo, lo que va a producir una disminución en la cantidad de antioxidantes y por lo tanto va a haber un desbalance en el sistema redox, que nos va a favorecer el desarrollo de la respuesta inmune exagerada, que va a pues conllevar de la mano con otros procesos la falla multiorgánica y finalmente puede pues producir la muerte. Siguiente. Están que es los receptores nucleares y depresión del ATP celular. Entonces, aquí para esto hay que conocer a los receptores activados por proliferadores de peroxisomas o PPAR. Entonces, ¿qué son estos, no? Son factores de transcripción que forman parte de la familia de los receptores nucleares, los cuales, después de que se activan, van a regular distintos procesos, como lo son el control de la proliferación y diferenciación celular, regulación de la homeostasis glucídica y lipídica, y además se van a encargar de la transcripción de factores que van a regular negativamente la expresión de mediadores proinflamatorios, o sea, antiinflamatorios. En la sepsis, las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno van a ocasionar daño de la señalización de estos receptores, que son los PPAR, y esto nos va a condicionar un control inadecuado en la intensidad de la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, del mismo modo, estas especies reactivas de oxígeno van a dañar a los transportadores de los electrones de la mitocondria, y esto se va a ver reflejado en una inhabilidad por parte de la mitocondria para mantener la producción adecuada de ATP. Entonces, pues todo este desequilibrio, que también este proceso se va a ver afectado por el desbalance del sistema redox que vimos en la anterior diapositiva, van a llevarnos a la regulación defectuosa de la respuesta tanto de nuestro síndrome de inflamación, de respuesta inflamatoria sistémica, y nos va a llevar a una posible falla orgánica y una posible muerte, gracias a la disfunción mitocondrial y celular que vamos a tener al mismo tiempo por estas especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Siguiente. Está el sistema nervioso autónomo, que ese también va a tener gran participación, y vamos a ver tanto el simpático como el parasimpático. Participan los dos de una manera activa en esta fisiopatología de la sepsis. Entonces, inicialmente el sistema nervioso simpático, que es la de este lado, la de la izquierda, la imagen de la izquierda, puedes desencadenar dos situaciones que inician en un punto común, que es la activación de neuronas preganglionares o posganglionares por parte de un estímulo inflamatorio. Este estímulo es el responsable de la liberación de acetilcolina, la cual actúa sobre un segundo grupo de neuronas paravertebrales o posganglionares, que van a viajar hasta la glándula adrenal y van a provocar la liberación de adrenalina y noradrenalina. Estos neurotransmisores van a ser los encargados de activar la respuesta antiinflamatoria e inflamatoria después de unirse a los receptores alfa adrenérgicos, que son la respuesta antiinflamatoria, y beta adrenérgicos. Me confundí, es que no veo bien por la rayita que está abajo. Bueno, le va a desencadenar los alfa adrenérgicos y beta adrenérgicos. Sí, gracias. Entonces, aquí están los beta adrenérgicos son los de la inhibición, y los alfa los de la inflamación, ¿no? La proinflamación. Entonces,
Estos receptores van a estar presentes en la membrana de los macrófagos y van a provocar los beta una supresión de la liberación de citocinas y quimiosinas. Y por otro lado, los alfa van a estar presentes igual en el macrófago y van a producir pues el aumento de la liberación de citocinas y quimiosinas. Y en el lado derecho tenemos el sistema nervioso parasimpático. Este puede igual provocar un efecto antiinflamatorio, el cual va a iniciar después de que los estímulos proinflamatorios van a activar neuronas sensoriales que van a estar encargadas de la estimulación de las células neuronales que se van a ubicar en el tronco cerebral. Mediante estas se van a impulsar a las neuronas de los ganglios celíacos y van a activar a los linfocitos T para que libere acetilcolina y logre activar cierto receptor que se llama alfa-7NACH, que está en la imagen, que va a estar en la membrana del macrófago, exacto, y va a tener como función activar a los receptores que producen la inhibición de las citocinas y quimiosinas por parte pues del macrófago y de esta manera van a suprimir como tal van a poner su granito antiinflamatorio, ¿no? Siguiente. También les voy a hablar de la coagulopatía y en esta misma de la alteración de la microcirculación. Entonces, en la sepsis, el endotelio es uno de los principales órganos afectados y su daño se va a reflejar en la severidad del cuadro clínico que va a presentar el paciente. Entonces, la respuesta del organismo ante una infección provoca la exposición del factor tisular en el endotelio y esto va a generar una activación de la coagulación mediada por este factor tisular y una disminución en los mecanismos anticoagulantes, porque va a estar desencadenado por la disminución de la actividad de las vías anticoagulantes endógenas, que van a estar dadas por la disminución en la actividad de la proteína C, de la antitrombina y del inhibidor de la actividad de factor tisular. Y pues haber una incapacidad para efectuar una fibrinólisis. Entonces, dada la elevación elevada del inhibidor tipo 1 de activador de plasminógeno, va a suceder toda esta como cascada. Y va a disminuir también la expresión de dos receptores endoteliales, que son la trombomodulina y el receptor endotelial de la proteína C. Y pues igual van a producir una reducción en la liberación de proteína C. Entonces, espérenme, voy a tomar agua. Entonces, de igual manera, estas trampas extracelulares liberadas por neutrófilos disfuncionales van a favorecer la generación de los trombos, que pues finalmente nos pueden producir una hipoperfusión tisular, que junto con una vasodilatación, la hipotensión y la pérdida de la función del endotelio van a terminar en una disminución de oxígeno del tejido y en una falla orgánica. Ajá. Y también está pues la alteración de la microcirculación. Entonces, aquí se van a presentar muchas alteraciones, dentro de las cuales pues, vamos a destacar las importantes, que va a ser la disfunción endotelial, el desbalance e hiperactividad de las sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, y el aumento de la adhesión de las células rojas y blancas del endotelio. La alteración de la deformabilidad de los glóbulos rojos, es importante, y la formación, bueno, todas son importantes, la formación de microtrombos y la alteración de glucocáliz. Entonces, inicialmente, las células endoteliales de la microcirculación van a perder su función reguladora, ya que pues hay varios agresores. Las especies reactivas de oxígeno, las interleucinas 6, 1, el factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, ¿no? Todos estos van a influir para dañar las vías que van a traducir las señales y la comunicación y el control del músculo liso. Esto va a producir un ambiente procoagulante que va a asociarse a superficies coadhesivas, desregulación del tono vasomotor y un compromiso en la función de barrera del endotelio. También estas células musculares lisas que van a rodear las arteriolas van a perder sensibilidad al estímulo adrenérgico, que en condiciones normales nos va a ayudar a
autorregular el tono vasomotor, ¿no? Y va a tener otras funciones. Pero como pues va a perder esta sensibilidad, pues no vamos a tener estas regulaciones del tono vasomotor, ¿no? También el sistema del óxido nítrico va a ser es un componente central en la autorregulación de la microcirculación. Y como aquí, como ya lo vimos, se ve afectado y se ve alterado, pues nos va a contribuir a que igual pues falle y se encuentren áreas de hipoperfusión secundarias a la desregulación de la producción de óxido nítrico. Y igual de los glóbulos rojos, pues va a suceder tres fenómenos importantes, ¿no? Que nos van a afectar en la sepsis. Primero, los glóbulos rojos en estado normal pueden actuar como sensores intravasculares, porque tienen la capacidad de disminuir la saturación de oxígeno y liberar óxido nítrico en los lugares donde lo cree necesario. Pero en la sepsis este mecanismo pues se va a ver deteriorado y por lo tanto no hay una adecuada autorregulación. Entonces, pues nos va a afectar, ¿no? La segunda es los glóbulos rojos van a disminuir su capacidad de deformación y esto pues va a favorecer el desarrollo de alteraciones hemodinámicas. Y el tercero pues es que hay un aumento en la agregación y adherencia de los glóbulos rojos por la disminución, igual va ligado a la disminución de la capacidad de deformación. Entonces, pues el aumento de la expresión de molécula de adhesión por parte del endotelio y la disfunción endotelial van a favorecer un ambiente procoagulante. Siguiente y último, creo. El sistema complemento. Pues ya sabemos que se divide en tres vías, ¿no? De las lectinas, de la clásica y la alterna, ¿no? Entonces, todas, bueno, la clásica va a necesitar el reconocimiento del antígeno y la alterna no lo va a necesitar, pero finalmente estas vías van a producir la activación de C5 y la unión de C6, C7, C8 y C9 y van a mediar procesos de muerte celular, quimiotaxis y fagocitosis, entre otros. Aquí el papel de C5 va a ser importante y les puse ahí los receptores que van a ser importantes en la sepsis porque van a tener una tarea muy importante para que se desarrolle. Esta es C5AR y C5L2, que estos van a estar presentes en los neutrófilos. Entonces, una disminución en la expresión de en estas células, en las células epiteliales del alveolo, en las células de Kupffer, en los cardiomiocitos, va a tener como consecuencia la activación de parálisis inmunitaria y nos va a llevar a una disfunción de cardiomiocitos, coagulación intravascular diseminada y lesión pulmonar aguda, entre otros. Entonces, como ya se dieron cuenta, como hay varias vías que suceden al mismo tiempo que pueden colaborar a que haya una falla orgánica y coagulopatía coagulopatía, es decir, intravascular diseminada o igual, todo va a colaborar y nos puede llevar a una falla orgánica múltiple y esta a la muerte. ¿De qué va a depender esto? ¿Qué tan grave se dé? Pues depende de las características del paciente, o sea, qué tan afectado esté su sistema inmune, qué características genéticas también, si tiene alguna enfermedad o no, la edad también, y igual el agente causal, qué tan agresivo es, o sea, no, si es una quemadura muy grave, o no lo es, o solamente es como una infección de las vías respiratorias, o sea, todos esos factores van a influir en todas estas vías que nos pueden llevar a la falla o no orgánica. Y siguiente, por favor. Doctora, te voy a interrumpir porque hoy hablé con Salomón y me dijo que tienen clase
Ah, sí, a las 6. Ya ves, entonces ya váyanse a su clase porque es importante ser geriatra, ¿sale? Sí. Bueno, Continuamos pues, el lunes. El viernes no tenemos plática. Continuamos con sepsis el día lunes, por favor. ok, Doc. Sí, doctor. ¿Vale? Vale, Órale, Doc. nos vemos. Cuídense, pórtense bien. Gracias, Doc. Gracias, Gracias, que lo vaya doctor. bien. Hasta luego. Dios.